Buenas tardes, amigas y amigos. Les saluda Fernando Falconi Musquiz. Su servidor es maestro en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, y en lo profesional me desempeño como investigador del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, y en cuanto al ejercicio de la profesión legal, me desempeño como abogado postulante independiente. El día de hoy, a cargo de nuestro Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, les expondremos unas breves reflexiones en torno a la reforma constitucional en ciernes, por virtud de la cual se pretende ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En primer lugar, es importante contrastar un aspecto de dos modelos de justicia distintos. Sobre este particular, es importante tener en consideración que previo a la reforma constitucional de 2008, por virtud de la cual cambió el paradigma del modelo de justicia penal, teníamos que la prisión preventiva era la regla, cuando la Convención Americana de Derechos Humanos plantea en su artículo 9.3 que esta debe ser la excepción. Con todo y lo que se pudiese criticar o cuestionar del actual sistema de justicia penal acusatorio, es destacable que se pusieron límites formales a la medida cautelar de la prisión preventiva. Ante todo, la prisión preventiva, entre otros factores, coadyuvó a la sobrepoblación y hacinamiento de los centros penitenciarios, trayendo con esto una agravante de la crisis de derechos humanos que se vive en el país. El actual modelo de justicia, con los límites formales a la prisión preventiva, acotó dicha medida de carácter oficioso solamente para ciertos delitos, tales como el homicidio doloso, el secuestro, la trata de personas, delitos cometidos por medios violentos como armas de fuego y explosivos, y otros más. No obstante lo anterior, debe destacarse que la prisión preventiva oficiosa es aquella que se decreta sin una discusión y se debe dictar como medida cautelar únicamente en esos delitos previstos en el artículo 19 constitucional. Para el resto de los delitos puede haber lugar para la prisión preventiva, pero esta deberá ser justificada, y para imponerse como medida cautelar deberá antecederle un debate entre las partes en el proceso: el Ministerio Público, la víctima y su asesor jurídico, así como el imputado y su defensa. Después de esa discusión o debate, el juez de control debe determinar si se pueden lograr los fines que son la comparecencia del imputado al proceso, la protección de víctimas, testigos y la comunidad, así como el desarrollo de la investigación a través de medidas menos onerosas o limitativas de la libertad. Deben imponerse aquellas alternativas a la prisión preventiva. Si esas finalidades únicamente pueden conseguirse con la prisión preventiva, es que ésta debe imponerse, pero será justificada y a ella le precederá el debate que hemos mencionado. En virtud de lo anterior, es innecesaria la reforma constitucional en ciernes, puesto que, aún para los delitos que pretenden incorporarse al catálogo del artículo 19 constitucional, puede dictarse la prisión preventiva, solamente que ésta será en su modalidad justificada, como lo hemos mencionado. A la presente fecha no es norma vigente la ampliación del catálogo en los términos que hemos comentado. Y esto es así porque el proceso legislativo se encuentra inconcluso aún. Partió de la Cámara de Origen, que fue la Cámara de Senadores, donde se incorporaron diversos delitos a este catálogo. Al pasar por la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados, se aplazó la discusión para el periodo extraordinario de sesiones. No obstante, diversos factores apuntan a que será un hecho la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, previstos en el artículo 19 constitucional. Esta situación compromete de manera grave el respeto a los derechos humanos y los progresos que se lograron con la reforma constitucional del año 2008. Se pretende hacer de la prisión preventiva una regla de un modo claramente inconvencional, dado que esto violenta el texto del artículo 9.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y además,
se volverá a una situación de sobrepoblación y hacinamiento penitenciario. Si bien los límites formales que se pusieron a esta medida no lograron disminuir o atenuar la crisis de sobrepoblación de los centros penitenciarios, estamos frente a una regresión en la materia. Recordemos que las medidas cosméticas, a partir de reformas al sistema de justicia o ampliación de penas, no resuelven la profundidad de problemas estructurales, no resuelven el origen estructural de las violencias y los conflictos. Es necesario profundizar en políticas públicas con visión de derechos humanos que vayan allá a la estructuralidad de los fenómenos. El endurecimiento del sistema penal no resuelve la profundidad de los problemas, solamente los agrava, incrementándose la violencia del Estado, violentándose las libertades y los derechos fundamentales. Es prioritario repensar desde un punto de vista no penal la política criminal, la política en materia de seguridad, para poderle devolver al derecho penal su naturaleza subsidiaria en la Constitución. Recordemos que el derecho penal es una última ratio. No debe ser el mecanismo al alcance fácil de los operadores de políticas públicas para pretender resolver cualquier violencia social o cualquier conflicto. El investigador social no debe estar ajeno a estas circunstancias. Son de su interés, porque ante todo son estructuras las que están mediando este tipo de producción normativa. Y debemos ir a las justificaciones, a los medios, los fines, los discursos, la ideología y las estructuras para poder dar cuenta de la realidad ante la que estamos. Recordemos que para poder modificar la realidad es necesario entenderla en un primer momento. De igual manera, otro camino viable para poder reducir al derecho penal a su mínima expresión y que recobre esa naturaleza de última ratio sería el poder modificar la situación de la prisión preventiva para que ésta fuera impuesta caso por caso y no atendiendo a la generalidad de delitos en lo particular. Adicionalmente, es necesario enfatizar que estamos frente a construcciones mediáticas de la realidad que son peligrosas. Se difunde allá en la esfera pública la idea de que tenemos delitos graves y delitos no graves en el actual sistema de justicia, y que son delitos graves aquellos que entran en el catálogo para la prisión preventiva oficiosa. Esto no es así. Formalmente, legalmente, no existe esa distinción entre delitos graves y no graves. Lo que sí existe es un límite formal a la medida cautelar de la prisión preventiva, de tal modo que, como se ha señalado, solamente para ciertos delitos debe imponerse sin debate y sin discusión, quedando para el resto esta discusión entre las partes, lo que no puede traducirse en que existan delitos graves o no graves. Es necesario desmitificar estas construcciones mediáticas de la realidad para tener claridad meridiana de los escenarios que enfrentamos. En mérito de lo expuesto, podemos concluir que la reforma discutida es absolutamente innecesaria y, además de ser innecesaria, compromete gravemente los avances que se han logrado en materia de protección a los derechos fundamentales. Es cierto que la reforma constitucional de 2008, sus límites y alcances son cuestionables y criticables en diversos aspectos, pero nadie podría cuestionar que fue positivo para la protección de los derechos fundamentales que se impusieran límites formales y materiales al uso y sobreabuso de la prisión preventiva oficiosa. Hoy en día estamos a punto de ser testigos de una regresión sobre el particular. Como se ha señalado, estos temas no deben ser ajenos a la mirada del investigador social, quien ante todo mira las estructuras que están mediando la producción normativa, así como los fines, los medios y las justificaciones. Amigas y amigos, les agradecemos que nos visiten en redes sociales. De igual modo, les agradecemos los comentarios que deseen externar y les deseamos una feliz tarde.